Estamos de regreso con más informaciones, ya con el desafuero que ordenó la Corte de Apelaciones de Antofagasta en contra de la diputada Catalina Pérez. Se comenzó a instalarse el debate sobre si eliminar o no la dieta parlamentaria a los legisladores que hayan perdido su fuero para enfrentar la justicia con la ex militante Frente Amplista llegaron a 4 en el actual periodo del Congreso. ¿Quiénes son? María Luisa Cordero, Francisco Pulgar, Mauricio Ojea y obviamente también la diputada Pérez. Queremos conversar de este tema junto al diputado Eric Aedo, que ya está en contacto con nosotros. Diputado, ¿cómo está? Vicepresidente además de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Buenas tardes. Igualmente, diputado, gracias por el contacto junto a nosotros. Bueno, se reabre este debate porque en rigor ya en agosto, con un proyecto presentado también por la senadora Campillay, había anunciado la necesidad y impulsando esa iniciativa de poder eliminar la dieta de quienes resulten desaforados. ¿Usted cree que es una medida urgente para recuperar en parte la credibilidad de la ciudadanía? Sí, yo creo que estamos en una situación que es compleja desde el punto de vista no solo de la imagen de la Cámara de Diputados y Diputadas, sino que también de toda la actividad política. Creo, francamente, que cuando tú estás siendo investigado hoy día por delitos asociados a fraude al fisco, resulta un contrasentido para la opinión pública que por un lado te investiguen o que te formalicen en un minuto por, ¿no es cierto?, un fraude al fisco, es decir, haber mal utilizado los recursos del Estado, del fisco, que es producto de los impuestos que pagamos cada uno de nosotros en el país, y al mismo tiempo estar recibiendo recursos fiscales a través de una dieta o incluso a través de un sueldo. Y digo sueldos también porque creo que esto es una situación que atañe obviamente a los parlamentarios, pero también en esta situación hemos tenido involucrados autoridades políticas de elección popular como gobernadores regionales o incluso puede verse involucrado en esto alguna alta autoridad del propio Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, que sea investigado o formalizado por fraude al fisco, y me parece que es un contrasentido que al mismo tiempo se le esté pagando, por ejemplo, una dieta o un sueldo con recursos fiscales, y me parece que esto requiere ser abordado durante este año y requiere ser abordado probablemente con una reforma constitucional en el caso de los parlamentarios. Claro, y esto a su juicio, entiendo entonces lo que usted nos decía, que tiene que ser amplio en el sentido de quienes realizan una función pública, no solamente diputados, senadores, sino quienes están dentro del aparato público. Sí, y con esto no estoy tratando de empatar ni una situación, en eso quiero ser muy claro. O sea, he planteado que creo que es necesario en el caso de los parlamentarios que sean desaforados, informalizados, por ejemplo, por temas como fraude al fisco, que no concurra el pago de la dieta, ¿no es cierto?, parlamentario. Me parece que eso es un contrasentido y que eso hoy día la ciudadanía es una exigencia, además porque atenta contra el sentido común, creo yo, de la propia sociedad. Pero creo que esto también hay que hacerlo extensivo a otras autoridades políticas que estén en la misma situación. Me refiero a la contradicción de que tú seas investigado o formalizado por fraude al fisco, es decir, por mal utilizar los recursos fiscales que, ¿no es cierto?, se generan a partir del pago de impuestos, y al mismo tiempo estés recibiendo un sueldo o una dieta con esos propios recursos fiscales. Me parece que es una contradicción que hoy día es muy difícil de sostener. Sí, porque se llega al punto, diputado, que incluso teniendo medidas cautelares y la más gravosa como prisión preventiva, se sigue recibiendo el sueldo también. O sea, en el caso de los parlamentarios es así. Tú incluso puedes estar en la prisión preventiva y claro, vas a seguir recibiendo la dieta, y por eso me parece que es necesario avanzar en esto, y esto no es solo un cambio reglamentario o de una ley, se requiere una modificación a la Constitución. Lo quiero explicar, si me da solo 20 segundos. ¿sí? Por ejemplo, la Constitución prohíbe que un parlamentario, por ejemplo, que es abogado, puede ejercer el ejercicio de la abogacía, ¿ok? Está prohibido. Claro. Entonces, obviamente que si tú cortas, ¿no es cierto?, el pago de la dieta, también tienes que dar la posibilidad de que esas personas que siguen siendo parlamentarios hasta que no estén condenados, obviamente puedan reunir recursos con su actividad profesional, obviamente incluso para pagar sus defensas. Entonces, ese es el tipo de modificaciones que tenemos que buscar, pero obviamente que aquí el centro es terminar de pagar
una dieta cuando alguien, por ejemplo, está enfrentando una acusación, una investigación ya formalizada por fraude al fisco. Me parece que eso de verdad hay que resolverlo. ¿Usted lo apunta solo hacia el fraude al fisco o puede ser también, por ejemplo, desaforado por otro tipo de delitos? O sea, puede ser también por otros delitos. He hablado de fraude al fisco porque me parece que es donde está la contradicción, ¿no es cierto?, más brutal, más evidente. Ahí estamos conversando con el diputado Eric Aedo, vicepresidente de la Cámara de Diputados, militante demócrata cristiano, en torno a esta iniciativa, al menos en su punto de vista, que ha planteado la necesidad de discutir durante la presente temporada del año 2025, la necesidad de que a los parlamentarios, incluso ampliándolo al funcionario público, que sea formalizado, se le suspenda su dieta, en el caso de los diputados o senadores, su sueldo también, en el caso de los trabajadores, a propósito de esta contradicción que él sostiene hay entre quienes están ejerciendo cierta labor y, por ejemplo, están siendo procesados por fraude al fisco. Es un proyecto, además, que ya se había anunciado y que había sido también impulsado, tengo entendido, diputado, por la senadora Campillay en agosto del 2024. Y ahí mi pregunta, ella ha sostenido también que por más que trataron de ponerle urgencia, pidiendo reuniones con las autoridades del Ejecutivo, no encontraron en ese minuto mucho eco a esta solicitud. Una también petición como la que usted establece, de discutirlo, de abrirse a analizar esta situación. ¿Cree que podría tener eco en el resto de los diputados senadores? Y además se lo pregunto porque en algo que parece o parecía, por ejemplo, la reducción en su minuto de la dieta, que todos sí, pero al momento de la discusión era una opinión completamente contraria. En este caso, ¿usted cómo cree que vendría la discusión? O sea, voy a contestar las dos cosas, pero también quiero aclarar un punto. La dieta parlamentaria así fue reducida casi en un 35%, y si uno lo lleva a valor actual, dado la inflación, la dieta parlamentaria ha caído sobre un 50%. O sea, también para ser bien justos en esta situación. O sea, lo que hoy día se recibe como dieta parlamentaria es muy distinto de lo que recibían los parlamentarios, por ejemplo, durante los periodos anteriores. Estoy hablando del año 2018 al año 2022. Ha caído su poder adquisitivo real solo un 50%. O sea, 33% fue la reducción real, pero la baja, porque no ha habido reajuste, excepto un 4% el año 2023, la caída real de esa dieta es sobre el 50%. Solo lo quiero aclarar, no para empatar una situación, sino que me parece bueno también transmitirlo. No, si yo le preguntaba desde el punto de vista también de cómo cree usted que se puede proyectar esta discusión, porque puede ser un tema que en voz, en el discurso, tener mucha aprobación, pero a lo mejor cuando ya entren a conversarlo, esa posición de aprobar o de discutir disminuye. Sí, yo creo que esto va a encontrar eco, porque obviamente hoy día es difícil de explicar a la ciudadanía que alguien que es formalizado, por ejemplo, primero desaforado, ¿no es cierto?, desaforado por la Corte de Apelación y luego las ratificaciones que da la Corte Suprema, si es que alguno de los parlamentarios recurre a la Corte Suprema. Hasta acá han recurrido y la Corte Suprema ha dado paso al desafuero. Pero obviamente que si uno está en una situación, y yo digo la contradicción más grande es por fraude al fisco, pero obviamente esto también cabe para otras situaciones. Tenemos a personas que hoy día están siendo investigadas y están formalizadas por delitos graves, muy graves, como, ¿no es cierto?, abuso sexual, incluso violación en algunos de los casos. Obviamente que creo que ahí hoy día sostener el pago de la dieta a esas personas es difícil de sostener públicamente, y creo que va a tener eco esta situación. Hoy día se abrió el propio gobierno a través de la ministra Toá, diciendo el Ejecutivo que le parece importante, interesante que se avance en esta materia. Bueno, si le parece interesante e importante, entonces cuando se presente este proyecto, porque hay que revisar el proyecto de la senadora Campillay y del diputado Giordano, porque no sé si apuntan a modificaciones en la Constitución, y creo que hay que hacer modificaciones en la Constitución para que esto sea viable. Pero si realmente está también interesado el Ejecutivo, bueno, entonces que tenga respaldo en su momento este tipo de iniciativas legales, porque ese respaldo significa, ¿no es cierto?, darle celeridad también en la discusión en el propio Parlamento, no solo en la Cámara de Diputados. Esto después también tiene que ser
aprobado en el Senado. Claro. Porque obviamente también esto tiene que valer para todos los parlamentarios. No es un proyecto exclusivo para los diputados, también tiene que involucrar a los senadores. Diputado, permítame hacerle otra pregunta que tiene que ver con, en parte, la contingencia, en parte, y se lo pregunto y se lo comento por declaraciones propias de la ministra del Interior, esta apertura a tener elecciones primarias dentro del sector. ¿Usted está en qué posición? ¿Que esto se defina después de una respuesta a Michelle Bachelet, o se abre esa opción también de que todos tienen que entrar en primarias? O sea, mira, con toda franqueza te contesto esto. Yo creo que las personas que tienen interés en ser candidatos presidenciales, que lo digan de una vez y sean candidatos presidenciales, pero se arrojen, digamos, a esa posibilidad. No estar esperando el cálculo que dice la expresidenta Bachelet, o si, no sé, se conjuga la luna con Saturno, no sé. Veo que hay gente que quiere ser, pero que está esperando, no sé, un montón de señales. Yo los invitaría a que tomen una decisión y salgan a la cancha como candidatos presidenciales. Ahora, hay dos escenarios, obviamente con Bachelet y sin Bachelet. Si Bachelet no decide o decide no ir, obviamente habrá que tener primarias, y me parece que ahí lo más lógico es que sea una primaria del socialismo democrático con la democracia cristiana y una primaria distinta de la izquierda. Esto es el PC con el Frente Amplio y probablemente 2 listas parlamentarias. Si eso se da, como lo estoy explicando, ahí nosotros vamos a apoyar a Alberto Undurraga, que lo hemos dicho con toda claridad en esa primaria entre la DC y el socialismo democrático. Una cosa distinta es que si Bachelet decide ir. Creo que si Bachelet decide ir, hoy día es la carta más competitiva, creo que genera una amplia unidad entre el socialismo democrático, la izquierda y la propia democracia cristiana y sectores independientes, y me parece que es un gesto casi innecesario hacer una primaria. Entiendo la primaria porque, bueno, pone todo en movimiento, permite el despliegue incluso de la propia Michelle Bachelet, pero me parece que el sentido común indica que en una primaria en donde participe Bachelet tiene todas las de ganar Michelle Bachelet. Creo que eso es lo que el sentido común hoy día a buena parte de la sociedad chilena le indica. Y bueno, eso es lo que vamos a esperar. Ella tiene que tomar una decisión. Si no toma esa decisión y finalmente decide no ir, me parece que el camino es primaria en el socialismo democrático, la democracia cristiana. Ahí vamos a empujar la candidatura de Alberto Undurraga, pero si decide ir Bachelet, creo que cambia absolutamente el cuadro político, y lo que vamos a tener a fin de año es una elección muy competitiva, porque yo lo que visualizo es que la derecha va a ir con 3 candidaturas presidenciales en noviembre de este año. Muy bien, diputado Edo, muchísimas gracias por estos minutos junto a nosotros, que esté muy bien. Que esté